Bien, shalom hermanos, Baruch Hashem que podemos compartir un día más acerca de las escrituras. El día de hoy vamos a estudiar la porción 42 y 43 que corresponde a este Shabbat. Y bueno, estamos estudiando las porciones de Matot y Masei que se traduce como tribus y Masei tiene varias traducciones, entre ellas jornadas o bueno, habla de todo el tiempo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Así que no sé si hay algo que me puedan decir de la porción, algo que les llamó la atención o algo que estudiaron, algo que tengan dudas quizás. Bueno, efectivamente habla de las jornadas del pueblo de Israel y donde iban a acampar. Hablaba de las mujeres medianitas, de los castigos que tendrían, pero creo que una de las cosas importantes es el papel que jugaba la mujer, que juega la mujer, con respecto a sus palabras y sus acciones, pero con respecto a las decisiones del esposo y el papá. O sea, el varón siempre juega un papel muy importante en las escrituras. Y también habla, otra vez nos vuelve a reiterar lo de echar abajo la idolatría, lo que eran las imágenes de fundación y demás. Y también habla al final de la herencia que se da a los levitas. Bueno, toca varias cosas diferentes. Sí, efectivamente, como se habla de dos porciones, pues son muy amplios. Todo lo que mencionas, pues sí, se habla de, justamente vamos a tocar algunos temas, no todos. Pero bueno, quisiera empezar con lo que empieza esta porción, que empieza en números 32, bueno, en algunas versiones 31, en la versión hebrea 32. Y bueno, por si no lo sabían, cada porción, por ejemplo, ciertos comentarios, ciertos estudios o ciertas Biblias, traen los preceptos que cada porción trae. Por si no lo sabían, pues se los comparto, ¿no? No siempre los mencionamos, pero de los 613 que conocemos, en cada parte de la Torah, pues viene, en esta porción se dijeron tales y tales, ¿no? Y también nos dice a veces cuáles rigen hasta nuestros días, porque algunos de sacrificios que se daban en el altar o cosas similares, pues ya no son aplicados en nuestros días como tal, ¿no? Sabemos que ese tipo de sacrificios pues son espirituales y funcionan de otra forma, pero algo que me llamó mucho la atención de esta porción, en la de Matot, en la primera, es que esta porción incluye dos preceptos y ambos rigen hasta nuestros días. Entonces, pues esto es poco común porque, no sé, si la parashá te comparte 4 preceptos, a veces ninguno rige hasta nuestros días, o a veces es 1 o 2. Pero de esta porción, los dos que se establecieron permanecen hasta nuestros días. Y estos preceptos, exactamente, estos preceptos son la anulación de promesas y no dejar de cumplir lo que prometemos. Es por ello que nos vamos a enfocar en este tema. Quizás ya lo han estudiado en otros años o ya lo conocen un poco más, pero considero que es importante que lo estudiemos más profundamente. Los mismos estudios dicen que esto es algo que podría llevarse libros completos para estudiar, todo lo que es la palabra, ¿no? Muchas veces hemos hablado de lo que es la shonara o el habla maliciosa y del poder que tiene y demás. Y aquí no va por el lado de la shonara, pero vuelve a llevarnos hacia la importancia que tiene la palabra como tal. Es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿sí? Ahora, si nosotros leemos en el 32, dice, Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Eterno o hace un juramento para imponerle a su alma una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y de esto nos va a estar hablando toda esta primera parte. ¿Qué nos está diciendo Moshe? Lo que tú hables, lo vas a cumplir, ¿sí? Y no hagas voto al Eterno si no lo vas a cumplir. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver si ya tenemos un poquito más de idea. ¿Por qué creen que esta porción inicia hablando de las promesas? Aunque la Torah
no tenga un orden cronológico, es importante ir recordando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, ¿en qué terminó la última porción? Pues vamos hacia la tierra prometida. Pinhas termina en los sacrificios que voluntariamente ofrecían, o sea, que llevaban. Entonces era algo voluntario. Y después esta porción, justamente, están a punto de entrar ya a la tierra prometida. Es el último libro. Recuerden que Devarim pues es contado por Moshe, entonces es como un recuento. Hazak. Olvidé la última palabra, pero sí. O sea, este es la última porción de este cuarto libro. Entonces ya aquí es cuando ya van a entrar. Toda la enseñanza que les está dando ahorita Moshe es lo último que les está enseñando antes de que ellos entren. Entonces, ¿por qué justo elige esta porción para hablarnos de las promesas? En primer lugar, venía de un compromiso que estaban haciendo de seguir dando esos sacrificios personales. Y esta porción también toca la parte de Gad y de Reubén, de Dan y de... No, de Gad y Rubén. ¿Gad? Sí, ¿verdad? Sí, era Gad. Yo tengo que ver. Sí, era Gad. De Gad y de Rubén cuando piden las tierras que están antes de entrar, ¿sí? Al Jordán. Consagrar sus vidas. Y entonces aquí vamos a ver, si ustedes leen detenidamente la porción, vemos que nuevamente Moshe les está hablando de las promesas, les está diciendo, primero no acepta que se queden con las tierras, pero después les dice, ok, vas a quedártelas, pero promete que vas a pasar y los vas a llevar van a llegar todos juntos hasta la tierra prometida y ya después pues te regresas a tus tierras que dejaste de este lado, ¿no? Pero entonces aquí también está hablando de promesas que ellos van a hacer más adelante. Entonces, como contexto, antes de que Moshe les hable de las promesas, ellos hicieron promesas. Y después de que Moshe les habló de las promesas, ellos hicieron más promesas, ¿sí? Y es con lo que los va a dejar, o sea, es parte de ya dejarlos solos, ¿no? Cuando nosotros ya pasamos a Masei, que es la de jornadas, que nos vuelve a relatar lugar por lugar a dónde fueron. La realidad es que pues la Biblia no es un libro geográfico, ¿verdad? Y muchos de los lugares que incluso esta porción toca ya no existen hoy en día, o sea, ya no se llaman así, ya no están así, ¿no? Distribuidos, vamos a llamarlo. Entonces, ¿por qué les repite todo esto? O sea, tiene un sentido, ¿no? Que les hable de estas promesas, que les recuerde el pacto que tenían y que después les recuerde todo lo que pasaron para llegar hasta el punto que van a entrar, ¿sí? ¿Hasta aquí claros? Sí. Bien, entonces es por esto que inicia hablándonos de del voto o de la promesa. ¿Y qué es un voto o qué es una promesa? En lo más simple, no se complique. Un voto, es cuando tú le das tu reconocimiento a algo. O sea, tú o una le promesa. Otorgas. Como que le otorgas cierto valor. O sí. cierto valor, ajá. Sí, porque los votos o las promesas tienen un valor, sí. Ajá, y la promesa pues es lo mismo, pero ahora sí que ya en la acción, o sea, hablado. Así es. Tiene esto, escríbanlo y llévenlo durante todo el estudio, que hay una relación muy cerrada entre una promesa o un voto y la acción. ¿Y qué es una promesa o un voto? Es el habla. O sea, cuando nosotros hablamos, ¿o cómo hacemos una promesa? Hablando. Entonces, el habla está relacionada a la acción, ¿sí? Van juntas. Ahora, si nosotros leemos nuevamente esta parte, si un hombre hace un voto al Eterno o hace un juramento para imponer a su alma una obligación, o sea, ¿qué nos quiere decir? Que en este punto esas palabras, ese juramento, esa promesa, ese voto, conllevan a una obligación. No faltará a su palabra y hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces, faltar a su palabra era faltar al Creador. ¿Y qué implicaba eso? No cumplir con esa obligación autoimpuesta. Entonces, el voto o la promesa es algo que surge de uno mismo y es impuesto por sí mismo, ¿me entienden? La Torá ya nos da todos los preceptos, ¿sí? Pero muchas veces las promesas son como palabras que nosotros decimos, que vienen de nosotros mismos porque queremos hacerlo, ¿sí? Viene como
como una obligación autoimpuesta, ¿sí? Ese es el punto. Ok. ¿Hasta aquí dudas? No. Bien. Ahora, para ir entendiendo por qué toda una porción para hablar de las promesas y por qué es tan importante, ¿qué tan importante creen que es hacer promesas? O hablar del voto, de la palabra, de esto. Porque pues las palabras junto con las promesas deben de ser el honor de la persona. O sea, Sí, ¿no? Por ejemplo, un alto valor. Incluso hoy en día decimos como es una palabra, es una persona de honor. Y cuando nos referimos a alguien como una persona de honor, es una persona que tiene palabra, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que lo dice y lo hace, ¿sí? Es la importancia. Que es congruente de lo que piensa. Sí, exactamente, hay congruencia entre lo que pasó desde el pensamiento a su palabra, a su acción, ¿sí? Como todo un proceso. Ahora, ¿por qué es que Moshe llamó a los príncipes? Porque aquí nos dice que llamó a los 12 príncipes de cada tribu para hablarles sobre esto, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla esta parte? A que cuanto más importante es la persona, ¿qué creen? Pues tiene más responsabilidad sobre su palabra. Más debe cuidar lo que dice. Y no puede faltar a su palabra. Es decir, imagínense que ustedes dicen, porque a veces ni siquiera, a veces pensamos que el hacer una promesa o un voto es decir así tal cual, ¿no? Yo te juro que voy a hacer esto. Para empezar, hermanos, ni tendríamos por qué andar jurando nada. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero en realidad no llega a ese punto. O sea, no llega a ser que nosotros con esas palabras lo expresamos y por eso ya se vuelve una promesa. No. Que sea una promesa o un voto es desde el momento en el que nosotros lo estamos diciendo que lo vamos a hacer. O sea, desde ahí ya eso se considera una promesa, ¿me entienden? Entonces, muchas veces andamos prometiendo cosas, no sé si sin darnos cuenta, o lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Entonces, ahora, regresando a lo de en cuanto más importante es la persona. Imaginen que yo le digo a mi mamá, te voy a armar una despensa. Te voy a comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de sal, y te lo voy a regalar. Y ahora imaginen que no lo hago. Pues probablemente mi mamá diga, ay, esa niña. Nomás lo dijo, luego dice, ¿no? De dientes para afuera. O nomás lo dijo porque algo quería. Lo que sea, ¿no? Y no lo hice. Y eso, pues, trae una falta sobre mí. ¿No? Y trae un sentimiento sobre mi mamá. Pero ahora imaginen que el presidente dice, voy a darles a todos 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de sal. Y hace esa promesa. Y no la cumple. O sea, imagínense cuánta energía negativa vendría de que todo el mundo dijera, no, ¿cómo es posible? Yo quería mi despensa y no me la dieron. Entonces, así de grande, o sea, así de importante es la palabra. Y conforme más alto sea el líder o la persona, más importante es su palabra. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces pensamos que no somos líderes en nada. Pero yo le puedo asegurar que de algo usted es líder, porque su palabra tiene valor y tiene poder. Entonces, quizás usted no es líder de la república, ¿no? Pero quizás usted es un líder en su familia. Usted es el esposo y quizás es, ahorita lo vamos a ver, el padre de familia que lleva la batuta de todo, de la esposa, de los hijos y demás. Usted es el líder de ahí. O está en su trabajo y tiene personas a su cargo, o tiene personas que son sus compañeros. Usted es el líder ahí. Usted está ahí representando esa palabra. Entonces tiene que tener aún más cuidado con lo que usted está diciendo. Y esto ya lo habíamos hablado, pero ¿por qué se los reitero en este punto? Porque al final la persona con más herramientas es la persona que tiene mayor responsabilidad de revelar esa luz. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos herramientas y nos toca revelar esa luz. Es por eso que llamó a los líderes de las tribus, ¿sí? Ahora, me perdí un momento, hermano.
Ajá, la persona con más herramientas tiene más responsabilidad de revelarlos, ¿sí? Ahora, sale, ya nos habló de las promesas, llama a los de las tribus, y luego viene una parte en la que nos habla justamente del hombre y de la mujer y de la anulación de promesas, ¿recuerdan? No sé si recuerden, nosotros hay un momento ese en Yom Kippur, si no me equivoco, que hacemos la anulación de promesas, por ejemplo, y no nada más es ahí, o sea, ahí es un momento específico, pero es por eso que tenemos que tener tanto cuidado con lo que decimos y prometemos, ¿no? Y no demorar en cumplir. Pero bueno, retomando. Dice que aquí solo hay un versículo. El versículo... El 3, el mismo. Si un hombre hace un voto al Eterno o hace un juramento para imponerle a su alma una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Punto, no hay más. O sea, el hombre lo dice y lo cumple. Y después hay 14 versículos para explicar el cumplimiento de las promesas para la mujer. Y entonces ahí empieza. Asimismo, si una mujer hace un voto al Eterno y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre escucha. Y entonces aquí nos empieza a describir y se toma 14 versículos para decirnos cuándo podría ser anulada, cuándo no era anulada, que si le era perdonado por el Creador el que fuera anulada. Ahora, ¿por qué todo esto? No es nada más porque en ese tiempo quizás el hombre, como sigue siendo, ¿no? Que es la cabeza. O sea, no era nada más por eso. Si lo estudiamos un poco más profundamente, esto tiene una relación con las emociones. ¿A qué voy? ¿Quiénes somos más emocionales, hermanas? Las mujeres. ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Normalmente las mujeres. Entonces, ¿por qué se tomaban tantas precauciones para las promesas que hacían las mujeres? Porque cuando dice que la mujer vivía en su casa, el padre era un responsable de su bienestar y sabía lo que era mejor para la mujer, ¿sí? Si hacía una promesa después de los 12, que ya era adulta, y después que ya estaba casada, el encargado de anular su promesa era el esposo. Ahora, si el esposo anulaba la promesa, ¿por qué aún así era necesario el perdón de Dios? Porque aquí dice, ¿no? Bueno, no encuentro el exacto. Pero, por ejemplo, hay uno en el que dice que... Aquí, en el 6. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que lo escucha, ninguno de sus votos ni las obligaciones que le ha impuesto a su alma serán firmes. O sea que es un voto, es una obligación al alma. Serán firmes. Y el Eterno la perdonará porque su padre se lo prohibió. Entonces, el que nos diga que el Eterno la perdonaba nos está hablando de cuán importante era el voto en sí. Porque podría ser, pues ya, ¿qué culpa tenía ella? Pues ella ni lo anuló, y que lo anuló fue el esposo o el papá. Ella no cumplió, pero pues porque no la dejaron, no le dieron chance, ¿no? Pero ¿por qué dice que el Eterno la perdonaba? Porque el simple hecho de haber hecho la promesa en primer lugar te puede llevar a una transgresión si no la cumples. ¿Sí entendemos esto? Entonces, nos habla de cuán poderosas son las palabras que en caso de no cumplirlas, debemos buscar el perdón del Creador, ¿sí? Y entonces, ya después, llegando al final, cuando nos dice, por ejemplo, pero si él los anula después de haberlos oído, entonces él cargará la iniquidad de ella. O sea, es decir, si el esposo escuchaba si el esposo escuchaba el voto o la promesa y decía, no lo vas a cumplir, ella quedaba perdonada y liberada de esa obligación. Pero si él lo escuchaba y no hacía nada, no hablaba, no actuaba de nada, y después quería romper con ese voto, con esa promesa, la iniquidad venía sobre él, ¿sí? Entonces, también en los estudios lo que nos dice es que no era como que fuera de cualquier promesa, ¿no? O sea, si la mujer decía, no, yo ya nunca voy a volver a cocinar esto, o ya nunca voy a volver a verme de esta forma, o lo que sea, que de cierta forma, o ya no voy a educar a mis hijos así, algo
que afectara de cierta forma a su esposo, era cuando el esposo como que tenía esa capacidad de decir, no, eso no, porque no solo te estás afectando a ti, nos estás afectando a todos. Y quizás ahorita por tus emociones te estás dejando llevar y estás, o sea, no estás viendo lo que es lo mejor para todos. Pero cuando hablaban de una promesa, por ejemplo, yo voy a leer Teilim o Salmos, o voy a leer la Torah, o voy a orar, o lo que sea, ¿no? Referente al crecimiento espiritual y a lo que se le ofrendaba al Creador, ahí no había injerencia del esposo, ¿sí? Pero bueno, todo esto, hermanos, es para explicarles un poco, porque luego lo leemos y como que ni nos damos cuenta, ¿no? Y entonces el esposo puede, será anulado y ella será perdonada. Y entonces, o sea, como que lo leemos y no prestamos atención a esos detalles. Pero lo que toda esta sección nos está hablando es que si estaba de esa forma era porque el hombre o el esposo era más racional y no era guiado por sus emociones. Ahora, eso no es necesariamente que aplique de la misma forma hoy en día. O sea, a veces leemos la Torah muy literalmente y decimos, no, entonces es así, entonces ya voy a ir a hacer promesas junto a mi esposo para que él anule si no me conviene, ¿no? No, no se trata de eso. Véalo en usted mismo. O sea, dentro de usted mismo está esa parte emocional que impulsivamente hace esas promesas, pero también está esa parte racional que te dice, oye, no, piénsalo. O sea, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? No te dejes guiar solo por tus emociones, ¿sí? Entonces, toda esta parte no nos está hablando solo de un matrimonio físico, ¿no? O de un matrimonio en sí. Nos está hablando de lo que pasa dentro de nosotros y de cuántas veces dejamos que nuestras promesas, votos y palabras se guíen por nuestras emociones. Entonces, no es nada más nuestro razonamiento y no son nada más nuestras emociones. Es el equilibrio de esos dos lo que nos debería llevar a hablar correctamente y no andar hablando toda la barbaridad que se nos viene a la cabeza. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí hay dudas? Bien. Ahora, ¿cuál es el poder de nuestras palabras? No sé si estén familiarizados con el caos. ¿Están familiarizados con el caos, hermano? Sí. Bueno, por Como si no lo no sabían, caos. ¿ven? Lo que acaba de hacer la hermana, acabo de crear más caos. No, no sé si estén familiarizados, pero por ejemplo, en la ciencia hay una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica. Bueno, eso no venía aquí, hermanos, pero a mí me llamó mucho la atención cómo todo es uno y todo está tan relacionado. Entonces, a grandes rasgos, esta ley científica de la termodinámica llamada ley de la entropía nos dice que todo en el universo tiende al caos. Así, tal cual, ¿no? Al desorden. ¿Y a qué voy con todo esto, hermanos? A que para todo, vamos a imaginarnos, ¿de dónde sale una flor? O una ramilla de cilantro, vamos a decir. De una semilla. De una semilla, ¿no? Entonces, ¿sí se ve ahí, hermano? Sí. Bueno, tenemos aquí una semilla. Más para acá. Más para acá. Ahí. Tenemos aquí una semilla. Es un punto. Es una energía contenida, ¿sí? Esto es energía. Esto es luz, esto es materia. Como lo quiera llamar, es ciencia, es materia, es espiritualidad, es luz, pero todo es lo mismo, hermano. ¿Y qué va a pasar después de la semillita? La semilla puede estar ahí, guardada, y ya. Pero luego vamos a decir, no, la semilla sí ya la voy a poner en la tierrita, ¿no? Y ya la voy a empezar a regar. Y ya le voy a poner solcito. ¿Y qué va a empezar a pasar? Va a germinar. Va a germinar, ¿no? Y después de un rato ya salió el brotecito. Y luego le sigo echando agüita, le sigo echando sol y ya creció otro poquito. Y así, hasta que un día me sale aquí una florecita de pasote, ¿no? Bueno, a lo que voy es que todo
está así. Todo está en este estado, en este punto de semilla. Es decir, que todo tiene esta energía, todo tiene este potencial. Y cuando hablo de todo, hermanos, hablo de todo. O sea, hablo de nosotros mismos también, ¿sí? De esta energía y de este potencial. ¿Sí? ¿Sí me entienden hasta aquí? Sí. Con lo que quiero darles a explicar. Bueno, ahora, ¿de qué nos habla la palabra y lo que les mencionaba del caos? Lo que nos dice es que si hubiera aquí una masa de energía, por ejemplo, de luz, de lo que fuera, en el universo, estrellas, como usted lo quiera ver, y va a tender a que aquí haya desorden, y que si esto se rompiera habría caos. O sea, no habría líneas perfectas y organizadas, así, no, habría desorden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las palabras? Las palabras son esa semilla. Bueno, no, las palabras no son esa semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla está aquí. La semilla es mi pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un pensamiento positivo o negativo, solo está ahí, existiendo, siendo. Pero cuando yo lo hablo, ¿qué es lo que pasa? Se transforma. Empieza a salir, empieza a germinar, empieza a crecer la plantita. Y si yo tengo una conciencia, y si yo tengo Torah en mi vida, si yo hago la Torah en mi vida y demás, entonces eso que sale, eso que surge, es un fruto bueno, son palabras positivas, son palabras del Creador, son palabras de Torah. Pero cuando yo hablo y no sé ni lo que digo, ¿qué creen que es lo que estoy creando? O hablo mal. Caos. Caos. Por eso les hablaba del caos, porque tendemos al caos. O sea, no solo el universo, las estrellas y las galaxias, no, tendemos al caos. No significa que siempre nos vayamos hacia el lado, no, sino que solemos inclinarnos para ese lado. Ahora, usted sabe que un árbol, por ejemplo, que nació de la semillita, si usted ve aquí las ramas del árbol, ¿cómo está para abajo? Tiene sus raíces. Tiene sus raíces. ¿Y cómo las tiene? Y abajo. Igual. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando nosotros hacemos una promesa, cuando nosotros emitimos palabras sobre algo que vamos a hacer, empieza a crecer hacia los dos lados. O sea, empieza a crecer hacia el lado positivo, pero también empieza a crecer hacia el caos. Entonces, el Creador nos da esa energía para nosotros completar lo que estamos diciendo que vamos a hacer. Pero si nosotros no lo llevamos a cabo, es como si solo creciera hacia abajo, como si solo creciera ese caos y esa negatividad. Entonces luego decimos, pero ¿por qué está tan caótica mi vida? ¿Por qué está tan desordenada mi vida? ¿Por qué están tan desordenados mis pensamientos? ¿Por qué están tan desordenadas mis finanzas? ¿Por qué están tan Pues porque ¿qué estoy hablando? ¿Qué me la he pasado creando? ¿Sí? Y es como cuando hablábamos de la shonara, del habla maliciosa, de cuando hablamos de otras personas, o de la tzara, cuando le daba lepra por hablar de otra persona y demás. Todo eso en contra de otra persona, ¿no? Y vaya que es difícil identificar cuando lo hacemos, porque es difícil, hermanos, y es más difícil dejar de hacerlo. Pero ahora imagínese que yo le pregunto a usted, pónganse a analizar lo que habla, no nada más de otras personas, lo que habla de sí mismo, de la naturaleza, de sus pertenencias, o sea, ya no de otras personas, de su vida. ¿Qué habla usted? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está creando? ¿Cuánto caos está generando? Es como lo del ejemplo que tuvimos en la enseñanza de hace 15 días, ¿no? Con el ejemplo de Moto. De todo lo que se le decía al agua. De este experimento, exactamente, del experimento de Moto, por si alguien no lo vio, es un experimento en el que le hablaban al agua y de acuerdo a lo que le decían era cómo iban creciendo estos cristales, cómo se iban moviendo. Entonces es lo mismo, cuando nosotros hablamos estamos creando, estamos manifestando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una promesa y no la cumplimos? Eso trae caos a nuestra vida. ¿Y por qué trae caos?
Porque cuando nosotros hacemos una promesa, o sea, y esto lo vamos a usar, con esto vamos a ir cerrando esta parte. No se trata de que entonces nos pongamos un Durex en la boca y ya nunca hablemos ni digamos nada. No se vaya al extremo, hermanos, estamos aquí para trabajar, ¿no? Entonces no nos vamos a pegar los labios y ya no hablar para nada, ni no hacer promesas, ni votos, no. Sino que vamos a aprender a utilizar nuestras palabras, vamos a aprender a hacer votos que verdaderamente sean cumplidos. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, el voto tiene un lado positivo, claro que sí. Es como le decía de la esposa y el esposo. El esposo anulaba el voto de la esposa cuando era algo quizás negativo para la familia. Pero si la mujer decía, no, es que yo diariamente en mis tiempos libres voy a orar, por ejemplo, además de mis oraciones, eso el esposo no podría anular ese voto porque era para el crecimiento espiritual de su esposa. Eso es lo que busca el voto. Entonces, el voto, lo que tenemos que entender es que tiene una fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? Es esa fuerza de crear y de pasar del habla a la acción. Entonces, escriba esto, hermano. Un voto nos da la oportunidad de inyectar el poder de acción a nuestra habla. Y sí es cierto, por ejemplo, pero a eso vamos, a cuando hacemos un voto consciente, no cuando andamos prometiendo cosas por ahí nada más porque andamos hablando y porque dijeran Dios nos dio boca. No, cuando hacemos un voto consciente, nos da un impulso para pasar a la acción. Entonces, es como personas que dicen, por ejemplo, voy a cuidar mi salud. Eso puede ser un voto. Pero está comiendo porquería. Uh-huh. Pero hay una diferencia entre, yo creo que debería comer mejor. Eso es un supuesto, ¿no? Debería comer mejor. A que yo diga, voy a comer mejor. Eso ya es un voto, ¿no? O sea, eso ya me está llevando a la acción. Y eso cambia también en nuestro pensamiento y nos lleva a accionar. Es decir, ¿qué tiene más peso? El decir, ¿debería comer mejor? O el decir, voy a comer mejor. ¿Qué tiene más peso? Voy a comer. El voy a comer mejor. Porque estás afirmando. Exactamente. Afirmando. Pero entonces, si ya lo dije, ahí viene. Si ya lo dije, ya me viene el impulso para que lo haga. Pero si ya lo dije y no lo hice, viene el caos del que les hablaba. Entonces, usted decide, ¿no? ¿Y para qué va a utilizar su voto? ¿Para qué va a utilizar su palabra? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, hacer un voto o hacer una promesa despierta en nosotros el deseo de actuar. ¿Sí? O sea que no es malo, tampoco es malo hacer promesas, sino que es hacerlo con cuidado. Vamos a aprender cómo hacerlo correctamente. Cuando se hace una promesa, se hace en el nombre de Dios. Esto, aunque, o sea, no es necesario que digamos, yo te juro en nombre de Dios, o sea, no. El simple hecho de que nosotros estemos hablando, prometiendo y haciendo votos, lo estamos haciendo ya en el nombre del Creador. Entonces, es por ello que no debe tomarse a la ligera. ¿Sí? Y a veces, hermanos, yo no sé, pero yo antes de que estudiara realmente la Torah o siquiera la abriera y la leyera hace varios años, yo era muy dada de, ay, sí, te lo juro. Así tal cual, ¿no? Sí, te lo juro, te lo prometo. Te lo prometo, eso es muy común. A veces lo usamos así como si nada. Ay, sí, te prometo que te veo la próxima semana, ¿no? O, ay, sí, te juro que ya voy a limpiar mi cuarto, pero déjame salir hoy, ¿no? Así, hermanos, qué bárbaro. Y uno no mide que a veces usamos esas palabras tan a la ligera, así, ¿no? Dice, sin embargo... No, y luego juran en nombre de Dios. Así, tal cual, ¿no?
O sea, A ver, con caso. todo, ¿no? Dice, sin embargo, al llevarte a la acción, el voto puede ser usado para la transformación y el crecimiento. Es decir, si nosotros hacemos un voto para el Creador y porque verdaderamente queremos ser transformados y crecer, nos va a llegar ese deseo de hacerlo y ese impulso a la acción. Y yo le puedo asegurar, hermano, que usted ha hecho un voto, quizás en un momento de desesperación, pero lo ha hecho y ha estado con tanta certeza en su corazón que ha cumplido con lo que ha dicho porque sabe que va a ser así. O sea, por ejemplo, no sé si tengas un ejemplo, pero ¿qué puede ser? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando verdaderamente uno hace un voto, lo hace en nombre del Creador y verdaderamente pones todo ahí, pero pues no se logra, o sea, Es la que ahí, palabra no se logra. Ahí hay que aceptar la voluntad de Dios, que aunque uno hizo todo, pero es eso que ahí no depende, fue ahí posible. depende cómo estás haciendo ese voto, por qué estás haciendo ese voto. O sea, ¿qué fue lo que prometiste que ibas a hacer? Porque aquí vamos a llegar al punto de entender. O sea, si el voto es tan grande y se manifiesta tanto, ¿por qué yo no puedo decir, yo prometo ser millonaria? Y me van a llegar los millones ahorita, sí. Porque para llegar a ese punto debe haber una conciencia. Entonces, si se hace un voto al Creador para un crecimiento y transformación espiritual y se hace, vamos a ver lo que es necesario para que ese voto se cumpla, ahí es donde viene la diferencia. Claro que hay que aceptar la voluntad del Creador y claro que habrá veces que uno dé todo de sí para hacerlo y por alguna razón no se llega a ese resultado. Pero, ¿qué era lo que estabas poniendo en palabras que querías hacer ese voto? O sea, ¿para qué lo estabas haciendo? Esa sería la verdadera pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, para entender un poco más estas características, hermanos, les voy a leer Coelet capítulo 5, o bueno, Eclesiastés capítulo 5, escriban la cita, Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 al 6. Preste atención. Eclesiastés 5. Del 1 al 6. No seas precipitado, y aquí vamos a ver las características y las acciones de una persona que no cumple con su voto, se podría decir, ¿sí? No seas precipitado con tu boca y no se apresure tu corazón en pronunciar palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. La voz del insensato viene con la multitud de palabras. Cuando hicieres una promesa a Dios, no te demores en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple pues lo que has prometido. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tu boca haga pecar a tu ser y teme a tu Dios. Es mejor lo último, ¿puedes repetirlo? Es mejor. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, hermanos, tome un momento para leer, releer este versículo y pensemos en las características que nos está dando y de verdad, hermanos, sincérese consigo mismo, ¿no? Y con el Creador. Si está viendo la enseñanza solo, pues usted solito. Si está viéndola con alguien más, pues usted solito también. O sea, piénsenlo, hermano. ¿Y cuántas veces nos hemos comportado de esta forma, como lo dice la Escritura? ¿Cuántas veces nos hemos precipitado en lo que hablamos, en lo que decimos? Que parece que así nos brota de la boca, nos precipitamos. Nos dejamos guiar por el corazón, es decir, nos dejamos guiar por las emociones, por el calor del momento, por mi enojo, o por ejemplo, ¿no? Cuando ha habido también del otro lado personas que son muy cursis, muy cariñosas, muy así, te prometo amarte para toda la vida, ¿no? Pero pues tampoco es real, hermanos, o sea, y ese fue el momento, la emoción, no necesariamente es una emoción negativa, sino no dejarse guiar solo por la emoción, ¿sí? Falta de perspectiva. ¿Qué nos dice este versículo? Dios está en el cielo y tú estás en la tierra.
sea, a veces hablamos desde donde nosotros vemos, ¿no? De aquí para allá, así, a donde da nuestra dirección y no vemos más allá. Habla demasiado. Luego hablamos, y eso pues también, qué barbaridad, ¿eh? Porque luego dicen mucho esto de las mujeres, que hablamos mucho, ¿no? Que creo que por cada 1000 palabras que un hombre dice, una mujer habla como 3000. Así, hermanos, están, ¿eh? Insensato. Entonces, una persona que si hemos caído en alguna de estas actitudes, es porque probablemente no estamos cumpliendo con nuestra palabra. No estamos cumpliendo con nuestro voto. Y si somos personas así, pues mejor ni nos adelantemos a prometer y a hacer votos ni nada. O sea, trabajemos en cambiarlo antes de hablar. Porque lo que a mí más me sorprendió, lo que viene al final, ¿no? No permitas que tu boca haga pecar a tu ser. O sea, no permitas que por tu habla, y vuelvo a lo mismo, muchas veces lo relacionamos con esa habla maliciosa y hablar de otra persona. Claro que también por eso pecamos, ¿no? Pero cuando dice que no permitas que tu boca te haga pecar a tu ser, pues ¿qué estamos prometiendo que no estamos cumpliendo? ¿Sí? Y bueno, antes de comprometerte o hacer una promesa o hacer un voto, pregúntate a ti mismo, ¿por qué estás haciendo esa promesa en primer lugar? ¿Esperas obtener algo a cambio? ¿O simplemente lo estás haciendo por buena voluntad? Porque también hay veces, hermanos, por ejemplo, imagine que alguien muy cercano a usted está llorando, está mal, sufrió una pérdida, lo que sea, y llegas y le dices, te prometo que todo va a estar bien, te prometo que yo te voy a apoyar, ¿no? Por ejemplo. Y resulta que después, pues uno se envuelve en sus mismas cosas de la vida y se envuelve entre tanto y tanto y no cumples esa promesa. Entonces, no prometas algo que no vas a cumplir, así de simple. Entonces, en lugar de hacer, y eso que hiciste quizás fue de corazón y fue de buena voluntad, pero si no estás seguro de que lo vas a cumplir, no lo prometas, ¿sí? Uh-huh. En lugar de hacer una promesa que no puedas llevar a cabo, ¿por qué no sorprendes a alguien con un acto inesperado de bondad? No lo prometas, solo hazlo. Promete poco y haz mucho. Entonces, ¿quieres hacerlo? Hazlo. No digas que lo vas a hacer y luego no lo hagas. Y eso nos pasa, hermanos. Ahora, finalmente, ¿qué requerimos para cumplir un voto? Y les voy a leer una breve historia, hermanos, para ir cerrando. Dice, en una oportunidad, el dueño de una tienda en un pueblo pequeño fue a la gran ciudad a comprar mercancía. Fue a ver a su proveedor de costumbre y ordenó toda la mercancía que necesitaba. Cuando se le presentó la cuenta, el dueño de la tienda preguntó si podía pagar después, dado que no tenía suficiente dinero en ese momento. Él prometió que pagaría toda la deuda la próxima vez que regresara a la ciudad. El proveedor le dijo, no puedo darte la mercancía si no puedes pagar. O sea, si no vas a cumplir. He investigado y vi que has tomado mercancía en el pasado y has prometido pagarla, pero nunca has cumplido tu promesa, así que no puedo confiar en ti. El dueño de la tienda comenzó a llorar y a rogarle, diciendo que no era su culpa no haber pagado sus deudas. Dijo que tenía buenas razones para que eso hubiese sucedido en el pasado y juró mantener su palabra esta vez, añadiendo que si no recibía la mercancía ahora, podía caer en la ruina y su familia pasaría hambre. Pero el proveedor no aceptó su solicitud. Justo en ese momento, otro comerciante llegó a la oficina en la que estaban discutiendo. Él le dijo al dueño de la tienda, escúchame y te daré un consejo que hará que todos estén contentos. ¿Por qué necesitas comprar tanto ahora y deber tanto dinero que no podrás pagar después? ¿Por qué no comprar una cantidad pequeña ahora, solo cuanto puedes pagar?
Esto seguro que el proveedor entenderá tu posición y te venderá una pequeña cantidad con precio al mayor a fin de que puedas obtener una buena ganancia. El dueño de la tienda escuchó este buen consejo y compró una pequeña cantidad de mercancía con dinero en efectivo. Regresó a su lugar, vendió la mercancía y luego regresó a la gran ciudad y compró más con dinero. Hizo esto unas cuantas veces hasta que obtuvo la suficiente ganancia para pagar la deuda con el proveedor y también para recuperarse económicamente. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Que esto mismo nos pasa espiritualmente. Y a veces le hemos prometido al Creador tantas cosas. Y a veces hemos prometido, voy a cambiar. Bueno, que eso es muy amplio, ¿no? Pero es como dice aquí, ¿para qué te vas a llevar todo eso que no puedes pagar? O sea, ¿para qué estás prometiendo todo eso que no eres capaz de hacer? Mejor compra menos, es decir, promete menos, pero haz más, esfuérzate más. Entonces, ¿qué se requiere? Por ejemplo, llegamos y queremos que todo el cambio sea rápido y prometemos hacer muchos cambios para que así venga nuestra vida y demás. Y cuando eso no pasa, decimos, ay, no, esto no me funcionó, ¿no? Pero la forma adecuada de alcanzar esto es siendo constantes y consistentes. Cada día, cada hora, cada segundo. Entonces, para que nuestros votos sean cumplidos, para que nosotros podamos cumplir esos votos, porque quiero que nos quedemos con dos cosas, hermanos. Una, no andemos prometiendo lo que no podemos cumplir. Mejor no andemos prometiendo. Y dos, hagamos promesas y votos que realmente nos lleven al crecimiento y a la transformación. Para que una vez que ya hicimos eso, entonces ya puedes ayudar a tu hermano, apoyar a tu hermano, ¿no? ¿Sí? Y midamos más nuestras palabras, no andemos nada más hablando porque sí. Entonces dice que para cumplir el voto, cuando usted esté listo y se proponga un voto para el Creador, se requiere constancia y consistencia. Cada día, cada hora, cada segundo. ¿Constancia y qué? ¿Consistencia? Ajá. Tenemos que desarrollar nuestra conciencia hasta el punto de que ésta se eleve a la certeza. O sea, llevar nuestra conciencia hasta el punto de decir, sí va a ser posible. Entonces, hermanos, entre nosotros nos exhortamos a leer la Torá. Claro que sí. Pero, hermanos, si nosotros decimos, no, yo voy a leer toda la Biblia esta semana, es una promesa, ¿cómo se dice? ¿Viable? ¿Es una promesa creíble? ¿Es una promesa alcanzable? Pues quizás para alguien sí, pero honestamente yo les diría que para mí no la voy a leer toda en una semana. Pero si en vez de eso digo, no, voy a leer 10 minutos diarios y empiezo con eso, entonces es como el mercader de la tienda. Compro con lo que tengo y no me quedo con esa deuda enorme creando un caos de lo que dije que iba a hacer y que nunca hice. Mejor poco a poco, ¿sí? Porque eso nos va a llevar a algo más grande, con constancia y consistencia, ¿sí? Ahora, finalmente, hermanos, quisiera terminar con esta cita que está en Santiago del 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra. Yo creo que todos hemos escuchado este versículo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que no mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y por qué les comparto esto, hermanos? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que salimos de Shabbat bien recargados,
bien animados, bien así, y entonces sí, esta semana voy a hacer esto y el otro, y subir y bajar, y resulta que se te pasó la semana y no lo hiciste. Y salimos de Shavuot y entonces danzaste y corriste y subiste y la Torá y todo. Y dices, no, ya me di cuenta que Baruch Hashem amo danzar y ahora voy a danzar una vez a la semana. Y ya pasaron 3 meses de Shavuot y danzaste 2 veces en el mes, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque realmente hay que hacerlo. No solo oírlo, no solo pensarlo, no solo prometerlo. Hay que hacerlo y no ser como el hombre que se ve en el espejo y solo se va y se olvida. Te olvidas de lo que viviste en Shabbat, te olvidas de lo que viviste en Shavuot, te olvidas de lo que oraste en la mañana, te olvidas así. Entonces, no, hermanos, que el Creador nos dé esta fuerza esta semana para que toda la energía que llega a nosotros para cumplir esas promesas, esos votos, sean para gloria del Creador y que podamos cumplirlas para seguir en este camino y esforzándonos cada día más. Y pues griten fuerte, hermanos, al final de este libro. Hazak, hazak. Hazak, hazak. Bien, hermanos, shalom, y eso es todo.